vamos a estudiar a la columna dorsal y a la corteza somatosensitiva. Bien, hemos visto que toda sensibilidad va a partir de receptores y luego por los nervios periféricos sensitivos para llegar hasta el asta posterior de la médula. Las sensibilidades más finas, más precisas, que tienen un mayor grado de localización del estímulo del cuerpo, van a llegar por las grandes fibras mielínicas hasta el asta posterior de la médula. Si observamos aquí en este gráfico, podemos ver que están aislando dos tipos de fibras, ¿no? Una fibra que está más interna y otra más externa. Nosotros podemos hablar de la que está ingresando por aquí de manera más medial. Esta es la fibra mielínica que está llegando desde la periferia. Ingresa por el asta posterior e inmediatamente se divide en dos. Una rama se dirige a la columna dorsal, ¿no? Y desde aquí va a ascender hasta el cerca. Luego, la otra rama va a subdividirse a su vez. Va a tener, en primer lugar, conexiones con la propia columna dorsal a lo largo del recorrido del segmento medular. Por otro lado, se va a hacer contacto con interneuronas que están en la área de la columna del asta posterior, de la columna, o de la médula, perdón, con las interneuronas, y también va a tener conexiones con los digamos, fascículos espino o cerebelosos, luego van a ascender hasta el cerebelo. ¿Sí? Y entonces, esa es una característica que tiene digamos, esta rama sensitiva que ingresa a la médula, ¿no? A través del asta posterior. Bien, entonces, esta rama que ingresa a la primera, la que se divide esta fibra sensitiva, va a llegar a la columna dorsal, ¿no? Además sabemos que van a haber también conexiones desde la rama lateral, va a haber conexiones con la columna dorsal. Entonces, estas ramas sensitivas, fibras nerviosas sensitivas, van a ir conformando la columna dorsal. Ahora, ¿cómo es el recorrido? Si observamos este dibujo, el recorrido de la columna dorsal y de las fibras, fascículos nerviosos que ascienden, va a tener estas características. Fíjense, aquí tenemos que una fibra llega a través del asta posterior y va a ascender, ¿no? Entonces va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta llegar a el bulbo raquídeo. Aquí va a hacer una conexión con otras neuronas, las neuronas de segundo orden, que empiezan en el núcleo de Golgi, Burdach, núcleos cuneiforme, Gracil, también se llaman estos núcleos, y desde aquí inmediatamente van a entrecruzar hacia el lado opuesto y van a ascender hasta el tálamo. En el tálamo van a llegar a un complejo nuclear, núcleo de acúmulo de neuronas, que es el complejo ventro-basal del tálamo. Desde aquí van a hacer una sinapsis con una neurona de tercer orden, son estos puntos. Esta neurona que nace en el complejo ventro-basal del tálamo va a ascender, va a pasar a la cápsula interna y va a llegar hasta
la corteza cerebral. Va a llegar exactamente a la corteza somatosensitiva. ¿Sí? Algunas características que podríamos mencionar además es que los fascículos que vienen de la parte inferior del cuerpo van a ascender por la parte medial de la columna dorsal. En cambio, los fascículos que van sumándose, digamos, recogiendo la sensibilidad de la parte ya superior del cuerpo, van a ubicarse en la parte lateral, ¿no? Podemos ver dos líneas aquí, ¿sí? Una medial y otra lateral. La medial viene desde la parte más inferior y la lateral desde las partes más superiores del cuerpo, brazos, tronco, ¿no? Pero además también, ya a partir de la cinta del rey, en este sector, se suman fascículos del nervio trigémino, que vienen desde traen inervación sensitiva de la cara, ¿no? De la cabeza. Bien, entonces, una vez que tenemos todos los fascículos que traen sensibilidad desde el miembro inferior, ¿no? Desde la parte inferior del cuerpo, de la parte superior y de la cara, con el trigémino, ya llegan hasta el complejo ventrobasal y luego ya se dirigen todos hacia el área somatosensitiva. ¿Dónde está el área somatosensitiva? Va a estar en un área llamada circunvolución postcentral, que está detrás de la cisura central, en el lóbulo parietal. ¿Sí? Entonces, esta área somatosensitiva es una área muy extensa, ¿no? Precisamente aquí tenemos la circunvolución postcentral, esta es el área somatosensitiva, en el lóbulo parietal, es muy extensa esta área somatosensitiva, la corteza somatosensitiva. Si observamos aquí esta distribución grande, digamos, del cerebro, tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, ¿no? ¿Dónde estaría la corteza somatosensitiva? Aquí, en esta área, inmediatamente por detrás de la cisura central. Aquí atrás, esta área es la que ocupa la corteza somatosensitiva, en la corteza lóbulo parietal. Bien. Después nos vamos a ocupar de la corteza motora, por ejemplo, que está inmediatamente por detrás del surco cisura central y ya está en el lóbulo frontal, ¿no? Nos vamos a ocupar de la corteza somatosensitiva. Algunas otras características que tal vez vale la pena resaltar es que el área de la visión, núcleos, las neuronas que procesan de información de la visión están en el lóbulo occipital, están en última comunicación con esta área somatosensitiva. Las que provienen de, o sea, los núcleos que forman los neuronas de la audición están en el lóbulo temporal, ¿no? Las que nos permiten descifrar sonidos. Entonces también están en una comunicación muy íntima con el área somatosensitiva. Vamos a ver que hay un área somatosensitiva de integración, donde hay una comunicación entre estas neuronas, las neuronas del área occipital que corresponden al área de la visión y las del área de la audición. Bien. Antes de hablar de la corteza somatosensitiva, un neuroanatomista dividió la corteza cerebral en 50 áreas. Estas áreas se llaman áreas de Brodmann, el profesor Brodmann, que dividió en 50 áreas diferentes la corteza cerebral.
O sea, esa primera división que tenemos de lóbulo frontal, lóbulo parital, lóbulo occipital, temporal, resulta insuficiente para poder entender el funcionamiento de la corteza. Porque, vean, estas 50 áreas que después describió Grossman son áreas diferentes, por eso son el área 1, el área 2, el área 3, el área 4, el área 5. Cada una de las áreas es diferente entre sí. ¿Y en qué se diferencia? En las neuronas, ¿no? Desde el punto de vista histológico, estas neuronas son diferentes unas de otras. Y desde el punto de vista funcional también, cumplen funciones diferentes. Pero no son las mismas las neuronas del área 47 que las neuronas del área 2 o las del área 3 o las del área 4. Cada una tiene una característica. Son neuronas, en general las mismas, digamos, pero específicamente cada una va a responder a una estructura, ¿sí? Y una función diferente también. ¿Dónde terminan las señales sensitivas entonces? Todas estas que nosotros estamos tratando de seguir desde los receptores sensitivos que pasan al nervio ganglio sensitivo mielínico o a la fibra mielinizada y llega a la asta posterior, luego toman por la columna dorsal, el menisco medio y del tálamo hasta el área somatosensitivo. Fíjense, este es el área somatosensitivo, detrás de la cisura central, el área 1, 2, 3 de Grossman y además el área 5 y el área 7 más de Grossman. Entonces, si quisiéramos delimitar la corteza somatosensitiva hasta donde llegan los estímulos sensitivos, es todo esto. ¿Dónde estamos? Esta es la cisura central, ¿no es verdad? Entonces, por empezar por aquí, el área 1, 7, el área 5, el área 1, el área 3, ¿no? El área 3. Si lo coloreamos, debe hacer toda esta extensa zona de la corteza cerebral, ¿sí? Que está en el lóbulo parietal, detrás de la cisura central. Bien, ahora, acabamos de decir que hay varias áreas de Grossman que forman parte de la corteza somatosensitiva. Tenemos el área 1, el área 2, el área 3, ¿no? Que van a formar parte de la corteza somatosensitiva primaria. Y el área 5 y 7 que constituyen el área de asociación somatosensitiva. Ya los nombres nomás nos están dando una idea de qué características tienen estas dos áreas somatosensitivas, ¿no? Ya tenemos toda una diferenciación. Una es un área primaria, hasta donde llegan las sensaciones, ¿sí? Parte del dedo anular de la yema, ¿no? Tocando, llega hasta el área de la corteza somatosensitiva primaria. Pero, fíjense, puedo yo asociar además esta sensibilidad con la visión, ¿no? Pero estoy tocando la mesa. Yo lo digo de tuyo, incluso cuando toco y sé que la mesa es madera. ¿Qué está pasando aquí? Esa sensibilidad única, el tacto, toco la mesa, lo estoy asociando con información procedente del área occipital, la vista, con información procedente del área auditiva. Y además
de otras áreas también del cerebro que me permiten darle un significado más profundo a la información que estoy teniendo. No es una información aislada, sino es una información integrada. Y sé que estoy tocando una mesa. Y si me voy a dar significados más profundos todavía, esa mesa me sirve para escribir, para poner la computadora, uso todos los días. Toda esa información empieza a asociarse. Tenemos entonces áreas de asociación primarias, áreas de asociación secundaria, áreas de asociación terciaria. Aquí tenemos ya un área, el área de asociación somatosensitiva, que la vamos a estudiar y vamos a ver su importancia. Bien, entonces, dentro de las áreas somatosensitivas primarias, además vamos a tener el área somatosensitiva 1 y el área somatosensitiva 2. ¿Sí? El área somatosensitiva 1 está aquí coloreada de rosado, anaranjado. ¿Qué color ven ustedes ahí? Naranja. Entre rojo, rosado, anaranjado. Ese es el área de asociación somatosensitiva primaria. Y también tenemos el área de asociación somatosensitiva 1 y también el área somatosensitiva 2. Vean que están en el lóbulo parietal anterior, es decir, en la parte más anterior del lóbulo parietal. Todo esto es el lóbulo parietal, ¿no? Extenso es el lóbulo parietal, pero estas áreas están en la parte anterior del lóbulo parietal. ¿Sí? Bien, ahora sigamos. Hablaremos del área somatosensitiva 1. Esta es la más extensa, ¿ver? Va a incluir todas las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿sí? O 3, 1 y 2, el orden que están en mapa. Y si ustedes observan, aquí tenemos áreas o zonas que están señalizadas por una parte del cuerpo. Por ejemplo, tenemos en la parte más superior, cerca del vértice, ¿no? Ya entrando en el vértice del cerebro, ya para entrar en la profundidad de la cisura media, tenemos aquí ubicado al muslo, más abajo el tórax, después el cuello, después los hombros, después están las manos, están los dedos de la mano, el abdomen. ¿Ven? Tenemos entonces áreas más pequeñas que se corresponden con lugares topográficos en nuestro organismo. Eso quiere decir que si yo estoy tocando la mesa, ese tipo de sensibilidad, ya por todo el recorrido que conocemos, va a llegar a dónde? A donde dice dedos, fingers, ¿no? Aquí, no va a llegar aquí arriba. ¿Qué sensibilidad va a llegar aquí arriba? El músculo. Si me toco el muslo en este momento, estoy sintiendo aquí. Está llegando la sensibilidad. No aquí abajo. Aquí que dice abdomen. Entonces, el abdomen es esta parte. Entonces, fíjense cómo la corteza somatosensitiva tiene una correspondencia topográfica con cada una de las partes del cuerpo. Eso significa que los estímulos que nacen en cada una de las partes del cuerpo, en cada receptor, van a terminar en estas zonas específicas. ¿Sí? Bien, el área somatosensitiva 2, en cambio, está inmediatamente por detrás del área somatosensitiva 1, en la parte inferior. ¿Sí? ¿Vean? Aquí, ¿cómo se llama esta cisura? Esta aquí.
quién? ¿De quién? De Silvio, ¿no? Entonces aquí, prácticamente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? La cara, la pierna, el brazo, ¿no? Áreas que corresponden topográficamente con los receptores que ustedes hacen o que empiezan o que recogen la sensibilidad en la cara, en la pierna y en el brazo. ¿Sí? Bien, entonces, estamos viendo por fuera, ¿no? Por fuera. Pero ¿qué pasa si hacemos un corte? Si cortamos aquí, un corte al área somatosensitiva, y vemos ya por dentro. Hacemos un corte sagital. Vamos a tener esta representación, pero mucho más detallada, ¿no? Una representación mucho más detallada. Vean. Tenemos la representación desde los genitales, los pies, las piernas, ¿no? El tronco y así, los ojos, la lengua, la faringe. Y vamos avanzando y también no solamente tenemos los nombres, sino tenemos el dibujo de la zona anatómica que corresponde o que se corresponde con la corteza somatosensitiva y del área somatosensitiva 1. ¿Qué les llama la atención aquí? ¿Qué hay área más grande, digamos? Áreas más grandes. ¿Y esas áreas más grandes a qué corresponden? Donde debe haber mayor sensibilidad. ¿Y dónde parece que hay mayor sensibilidad? En los labios, ¿Dónde más? pulgares, los dedos. Fíjense cómo este es el tronco. ¿Sí? Esta parte es el tronco. Una de las partes más extensas, ¿no? Y amplias de nuestro organismo. Pero en la cisura o en la corteza somatosensitiva apenas ocupa una parte muy pequeña. En cambio, los dedos y la mano, pero los dedos en particular, dan el área que ocupa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una sensibilidad diferenciada, una sensibilidad fina, una sensibilidad que es capaz de determinar exactamente de dónde ha partido el estímulo, de poder determinar exactamente la textura de los materiales que estamos tocando, la forma de los materiales. Entonces, que necesita una mayor cantidad de corteza cerebral para precisamente interpretar toda esta información que está partiendo de las yemas de los dedos. O la cara también, y en especial los labios, ¿no? Toda la zona de los labios. Fíjense, los pies también tienen, pero no son tan importantes los pies, porque no tenemos una sensibilidad. En la planta de los pies sí, porque podemos determinar con mucha precisión si estamos pisando una piedrita, por muy pequeña que sea, ¿no? ¿Ya? Podemos, incluso con zapatos, peor descalzos, ¿no? ¿Sobre qué estamos caminando? Necesitamos esa información. Bien, en cambio, el abdomen también, fíjense, el abdomen es pues pequeñísimo, el tronco, ¿no? Con relación al resto de la corteza somatosensitiva. No se olviden, este es este corte que hemos hecho aquí. Eso estamos viendo. Bien, ahora, un neurólogo Penfield hizo lo que se conoce como el homúnculo. Es una representación de la corteza somatosensitiva en el cuerpo humano. Y ven lo que es el homúnculo sensorial, ¿no? Esa es nuestra representación sensorial. Miren las manos con relación al tórax, a los muslos,
un dedo es más grande que, o más, incluso más voluminoso que toda la pierna, ¿no? Un solo dedo. Eso quiere decir que aquí están concentrados miles de receptores sensitivos que nos transmiten información muy precisa. En cambio, en la pierna hay receptores sensitivos, pero no tantos ni tan precisos como los que están en el dedo. ¿Sí? O la lengua, o los labios, o los ojos. Vean ustedes, ¿no? El área de la cara, por ejemplo, es grande también, porque los receptores sensitivos aquí son muchísimos. El brazo, en cambio, casi nada, ¿no? Bien, ese es el homúnculo sensorial. Cuando veamos la parte motora, también vamos a ver el homúnculo motor, que también hay homúnculo motor, que representa el área motora. Bien, ahora, hemos dicho que tenemos varias áreas, ¿no? De Brodmann. 1, 2, 3, hasta las 50. Todas las áreas de Brodmann se diferencian entre sí porque la histología, es decir, las características de las células que están en el área, es diferente entre cada una de las áreas y las funciones también. Ahora, teniendo en cuenta esto, veamos cómo está organizada la estructura de la corteza cerebral. Vean, tenemos una capa molecular de células de neuronas muy pequeñas, es la más externa. ¿Sí? Luego tenemos una capa granular externa, la capa 2, células de los granos, también neuronas pequeñas. Tanto la zona molecular como la zona granular tienen neuronas muy excitables, ¿no? Que se excitan y se inhiben todo el tiempo. Luego tenemos la capa de las células piramidales pequeñas. Luego la capa granular interna, el área 4. Luego tenemos la capa de las células piramidales grandes y la capa de las células fusiformes o polimorfas, la más interna. Aquí podemos observar que las células moleculares y las de los granos, las neuronas que están en estas capas, tienen estructuras y cuerpos celulares pequeños, pero además tienen axones pequeños. ¿Para qué les sirven sus axones a estas células, a estas neuronas? Para comunicarse entre sí. La comunicación aquí es más entre las células que están en esa misma capa. Lo mismo ocurre en la capa granular interna y en la capa granular interna. Y ven, en la capa de las células piramidales, la capa 3 ya, aquí ya tenemos células más grandes, con axones más largos. Aquí esta capa ya no comunica solamente con las células vecinas, sino puede comunicar con otras áreas de la corteza cerebral. ¿Sí? La capa 4 también tiene células grandes que comunican entre las áreas de la corteza cerebral, pero también es capaz de comunicar con la periferia. De hecho, recibe señales desde la periferia. Esta área 4 es la que más predomina en la corteza somatosensitiva. Esta capa 4, este tipo de células, hasta donde llega la información. La capa granular interna. Luego está la capa granular
capa de las células piramidales grandes. ¿Ven? Aquí están las células piramidales, más que todo de la corteza motora. Son células grandes, tienen axones grandes. ¿Hasta dónde llegan estos axones? Hasta la médula, hasta el asta anterior de la médula. Entonces, estas capas ya, la 4, la 5, lo que hacen es comunicar a la corteza cerebral con regiones más periféricas, con el bulbo latido, con la médula, ¿no? O incluso entre los dos hemisferios para compartir información. Lo que nos importa en este momento, porque vamos a volver a hablar de estas capas conforme vayamos avanzando, es que esta capa 4, la capa de la medula interna, tiene las células hasta donde llega la información somatosensitiva, ¿sí? Desde el proveniente del todo del organismo. Desde luego, desde aquí, estas células se comunican con células que están en la corteza más externa. ¿Para qué? Para compartir información con otras áreas de la corteza, la información somatosensitiva que están recibiendo, para compartir con otras áreas de la corteza cerebral o con células vecinas. Bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones del área somatosensitiva? Veamos qué pasa si por algún motivo una persona pierde el área somatosensitiva. ¿Sí? Un accidente, esa área desaparece, se lesiona, pierde parte de esa corteza. ¿La persona va a morir? No, puede sobrevivir, pero fíjense qué va a ocurrir con esta persona. Va a ser incapaz de localizar las diversas sensaciones de forma diferenciada en las distintas partes del cuerpo. No va a sentir, por ejemplo, si se corta, si toca una superficie plana, si está tocando un objeto, no va a tener una sensibilidad diferenciada. ¿Sí? Va a ser incapaz de valorar con grado crítico la presión que hay sobre su cuerpo, porque hasta aquí llegan pues los estímulos de los corpúsculos de Ruffini y de Pacini que recogen presión, y si no hay corteza somatosensitiva no puede descifrar el estímulo de la presión. La persona es incapaz de valorar el peso de los objetos. Yo puedo agarrar este frasco y este marcador. Yo puedo decir, esto es más pesado, el marcador. O la computadora. Seguro que voy a decir, la computadora es más pesada, ¿no? Si pierdo la corteza somatosensitiva, no sabría cuál es más pesado, porque estos receptores de aquí están en la palma de la mano, son los que están dando la información para que yo pueda determinar cuál es más pesado. ¿Cómo me voy a dar cuenta de cuál es más pesado? Por la presión que ejerce cada uno de los objetos sobre la palma de la mano, sobre los receptores. ¿No es verdad? La persona es incapaz de valorar las formas o la configuración de los objetos. Si yo no veo y agarro este marcador y agarro esta lata, voy a saber que estoy agarrando una lata, un objeto, pero no voy a poder diferenciar entre la forma de este y la forma de este. ¿Sí? Por eso necesito a la corteza somatosensitiva para descifrar la forma. Si no, y la persona es incapaz de valorar la textura. No voy a poder diferenciar entre esto es suave y el piso es áspero, ¿no? Para mí que estoy tocando algo, pero no sé si tiene suavidad, es liso, es áspero.
nada, solo tengo una sensación muy ruda, muy rudimentaria. Estoy entrando en contacto con un objeto. Fíjense, entonces toda la percepción fina, la percepción que nos permite discriminar la textura, el peso, la forma, la presión, desaparece si no tenemos la corteza somatosensitiva. Ahora, si tenemos la corteza somatosensitiva intacta, destrozada, ausente, por algún motivo, igual voy a seguir sintiendo dolor, voy a seguir sintiendo calor, voy a seguir sintiendo frío. ¿Por qué? Porque estas sensaciones no llegan a la corteza. ¿Dónde se quedan? ¿Por qué vía suben? Ayer hemos dicho por dónde sube el dolor y la temperatura. Por el espino talámico. Llega al tálamo, dice. De ahí el tálamo, partes del encéfalo subcortical, que es donde se distribuyen esas terminaciones. No llegan a la corteza cerebral. Entonces igual voy a seguir sintiendo el mismo dolor que siento cuando mi corteza está intacta, porque no tiene nada que ver la corteza para descifrar esta sensibilidad, el dolor, el frío, el calor. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, tenemos las áreas de asociación somatosensitiva. Estas son el área 7 y el área 5 de Brodmann, un poco por detrás, ¿no?, de la corteza motora primaria o de la corteza somatosensitiva primaria. Detrás de la corteza somatosensitiva 1 y por encima de la somatosensitiva 2. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ven? Este es el área de asociación somatosensitiva. Área 5 y área 7. ¿Sí? Bien. Son áreas de asociación. Entonces, ¿para qué sirven estas áreas? Hasta estas áreas llegan estímulos procedentes de diferentes áreas cerebrales sensitivas. Llegan estímulos procedentes del área de la visión, del área de la audición, del tálamo, de las propias áreas somatosensitivas, porque fíjense, si vamos aquí, van a llegar estímulos a esta zona procedentes del área de la visión, del área de la audición, desde el tálamo, desde el área somatosensitiva, probablemente que está relacionada con las manos, con el brazo, con el hombro, ¿no? Para que yo en cada minuto, minutos mucho, en cada segundo o en cada milisegundo sepa exactamente qué está pasando a mi alrededor y en mi propio organismo. Recojo todos los estímulos y los proceso aquí, los estímulos sensitivos, y los proceso aquí, ¿no? Este es un área de asociación primaria, porque está asociando todos los estímulos sensitivos. Si nos adelantamos un poco, aquí está un área de asociación terciaria, es el área de Wernicke. Vamos a estudiar más allá. Esta área es capaz de procesar todos los estímulos, incluso el pensamiento, asociar el pensamiento a los estímulos sensitivos. Entonces, si, por decir, me pincho, puedo inmediatamente asociar con el recuerdo de otro pinchazo que tuve ayer,
y la situación en la que ocurrió el pinchazo ayer. Desde estoy asociando la información más profunda todavía. Entonces, estas son áreas de asociación terciaria. Esta que estamos viendo ahora es una área de asociación primaria. Todas las, digamos, los estímulos sensitivos procedentes de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y del área de la visión y del área de la audición se asocian aquí. ¿Pero cómo está? Bien, entonces, ¿para qué nos sirve? Como dice aquí, para descifrar los significados más profundos de la información sensitiva, de las áreas somatosensitivas. Combinamos entonces la información, porque si no, si llegara la información de dolor o de tacto y no pudiéramos combinar con otra información, no nos serviría de mucho, ¿no? Seríamos seres muy rudimentarios. Seguramente los primeros seres, los primeros sistemas nerviosos que se han formado tenían este tipo de procesamiento de información primaria básica. Entonces, una lombriz, por ejemplo, tiene el alto reflejo, ¿no? El pincho siente dolor la lombriz y ¿qué hace? Se muere. Y no tiene más, no tiene cerebro, tiene un sistema nervioso rudimentario, un sistema sensitivo y un motor que le permite sobrevivir. Entonces, nosotros tenemos un cerebro entonces que nos permite combinar toda esta información, descifrar los significados más profundos. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿no? Ver, su función consiste entonces en combinar información procedente de múltiples puntos repartidos por el área somatosensitiva para develar su significado. ¿Qué significa para nosotros cada instante? A partir de la información sensitiva que estamos recibiendo. Ya, recibe entonces señales desde diversas áreas para combinar y descifrar. Bien, pero ¿cuáles son las características de la transmisión por la vía de la columna dorsal y el disco medial? Aquí hay un circuito neuronal básico que viene del sistema de la columna del disco medial, ¿no? Aquí nosotros, es tan interesante nuestro sistema que los receptores que recogen la información llevan información hasta la corteza a través de circuitos de grupos neuronales que amplifican esta información. ¿Ya? Vamos a ver aquí el circuito neuronal básico. Fíjense, aquí ya tenemos los receptores sensitivos que están recogiendo la información. Y vean cómo a través de la sucesión de grupos neuronales llegan hasta la corteza cerebral para transmitir la información procedente de los receptores sensitivos que están en la periferia. Un receptor para transmitir a grupos neuronales y así esta sucesión de grupos neuronales. ¿Ven? ¿Qué es lo que nos muestra esta sucesión de grupos neuronales? Un circuito amplificador. ¿Cómo se llama este circuito? Divergente, ¿no? ¿Verdad? Vamos viendo la divergencia de señales hasta llegar a miles de neuronas en la corteza cerebral que descifran la información. No es una neurona que a partir de un neurotransmisor dice, hay un pinchazo en el dedo. Son miles de neuronas que en el área correspondiente al dedo van a descifrar esa información. Cada etapa entonces que va atravesando en la médula, en el tronco del encéfalo, en el tálamo y finalmente en la corteza, ¿verdad? Es una sucesión de grupos neuronales caracterizados por esta
digamos, sistema amplificador. Una cosa interesante de este sistema amplificador, y que lo vamos a ver en práctica, es que la corteza somatosensitiva es capaz de diferenciar el estímulo entre dos puntos en la piel. ¿Sí? Si yo agarro dos agujas, ¿sí?, y las pongo a 1 o 2 milímetros de distancia y pincho el dedo, voy a sentir los dos pinchazos, voy a tener la capacidad de diferenciar que son dos agujas las que me están pinchando el dedo, el diente. Si con la misma distancia pincho, digamos, cerca de la palma, ya no voy a sentir dos puntos, voy a sentir como si fuera una sola aguja. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Separar la distancia, aumentar a 5 milímetros. Entonces sí, voy a sentir que hay dos puntos. Y con esos 5 milímetros voy a la palma, ya no voy a sentir dos puntos. Voy a sentir como si fuera un solo punto, como si fuera una sola aguja la que me está pinchando. Tengo que separar 10 milímetros, por decir. Entonces voy a sentir recién los dos puntos. Si esa distancia llevo al antebrazo, voy a sentir como si fuera un solo punto. Y así voy a llegar hasta que en la espalda es posible que tenga que tener una distancia muy grande, de muchos centímetros, para poder discriminar los dos puntos. ¿Eso a qué se debe? A lo que hemos visto, el campo receptor, ¿no? Cuanto mayor es el número de receptores sensitivos que están en un área, mayor, digamos, diferenciación vamos a tener del estímulo, porque va a haber más receptores que están transmitiendo un mismo estímulo. Cuanto menos receptores hayan, entonces más difícil va a ser poder transmitir dos puntos diferentes, ¿sí?, como dos estímulos diferentes. Lo vamos a sentir como un solo estímulo. Vean, aquí tenemos estos dos puntos que estamos estimulando, ¿no? En la corteza somatosensitiva, a pesar de que hay la amplificación de la señal, ¿vean?, vamos a sentir no como dos puntos diferentes, no como un solo punto, sino como dos puntos diferentes desde donde parte el estímulo, ¿sí?, por esta organización y de los receptores. Bien, esto lo vamos a ver en práctica. Vamos a hacer en práctica, vamos a ver muchas de las aplicaciones de lo que estamos hablando ahora, del peso de los objetos, de las adaptaciones de los receptores, todo. Bien, ahora hablaremos de las sensaciones posicionales. Estas sensaciones también se denominan propioreceptores. ¿Por qué? Porque parten de nuestros órganos internos, ya no es una sensibilidad que viene de afuera, sino propios órganos, información que generan nuestros propios órganos y que me permite conocer la ubicación de las distintas partes del cuerpo. ¿Sí? Ver estas sensibilidades propioceptoras son de dos tipos. Una sensibilidad posicional estática, cuando tenemos una percepción consciente de la orientación de las diferentes partes del cuerpo, una respecto de otra. Entonces, en este momento, absolutamente todos, sabemos dónde están nuestros pies, dónde están cada una de las manos, dónde están nuestras piernas,
Podemos estar con los ojos cerrados, no necesitamos ver para saber dónde está, ¿no es verdad? Ni la posición, estoy sentado, estoy parado, estoy echado, estoy de cuclillas, estoy inclinado, sé cuál es la posición que tengo, ¿sí? En cada momento. Esa es la sensibilidad posicional de estar. Y la otra es la sinestesia o propio recepción dinámica. Es la velocidad de la sensibilidad al movimiento. Es decir, nosotros no estamos permanentemente quietos para saber dónde estamos. Nos movemos. Y entonces inmediatamente cambia la posición de las diferentes partes del cuerpo. Si yo me paro, va a cambiar la posición de mis pies, la posición de mis brazos, de mis manos, todo. Y entonces, esa información, la velocidad de la sensibilidad al movimiento, al cambio que estoy haciendo, tengo que procesar. Porque además, eso me sirve para el próximo movimiento. Si no, no voy a poder realizar el próximo. Entonces tengo que tener esa información permanentemente. ¿Quiénes se ocupan de dar esa información a la corteza somatosensitiva? O que esta información llegue a la corteza somatosensitiva, también para que se pueda desarrollar todos los movimientos precisos. Esa información después se va a transmitir a la corteza motora, que está inmediatamente por delante de la corteza somatosensitiva. Bien. Tenemos receptores táctiles que están en todo nuestro cuerpo. Si yo estoy sentado, ¿qué estoy sintiendo? Que los receptores que están aquí en mis piernas están en contacto con quién? Con la silla. Que los receptores que están en la planta de mis pies están en contacto con el piso. Que el resto de los receptores está en el aire. O si mi mano está aquí, está en contacto con la mesa. Yo tengo receptores por todo nuestro cuerpo. Pero además también estos receptores táctiles pueden determinar la angulación de las articulaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo que tiene una articulación? Otros receptores importantes son los usos musculares. Los usos musculares. Los usos musculares son receptores que transmiten a cada milisegundo la información relacionada con la longitud del músculo y con la velocidad de cambio de la longitud del músculo. Si yo estoy absolutamente quieto, vean, mis músculos tienen una longitud. Si contraigo cualquier músculo, muevo mi brazo, van a cambiar la longitud de los músculos, tanto de los agonistas como de los antagonistas. Esa información inmediatamente es proporcionada al cerebro, al área somatosensitiva, para conocer entonces cuál ha sido el movimiento que he hecho y cómo ha cambiado la posición de mi cuerpo o una parte de mi cuerpo. Y finalmente están los corpúsculos de Pacini y de Ruffini. Pacini, que transmite una información rápida, como sabemos, porque se adapta con gran velocidad, pero Ruffini no tiene una capacidad de adaptarse tan rápido. Además, los corpúsculos de Ruffini están distribuidos ¿dónde? En las cabezas de las superficies articulares, ¿sí? De los cóndilos, de los huesos que se articulan, y en las cavidades articulares, ¿no? Entonces, la cavidad glenoidea y en el cóndilo, entonces, aquí están distribuidos los corpúsculos de Ruffini y también en la cabeza del cóndilo. Entonces, cuando se mueven estas articulaciones,
inmediatamente nos transmiten la información sobre la rotación de la articulación, qué tanto ha rotado y en qué velocidad ha rotado la articulación. Entonces, ven cómo estos receptores sensitivos posicionales nos van informando a cada milisegundo de la posición, tanto estática como dinámica. Estática quiere decir cuando estoy quieto y dinámica cuando empieza el movimiento. Entonces, esta información tiene que ver con el grado de angulación de todas las articulaciones en cualquiera de sus planos. Y todos estos receptores, como estamos viendo, son capaces de transmitir esa información. Porque los receptores táctiles, a partir de toda la información de la superficie del cuerpo, de los tejidos profundos, cómo van cambiando, ¿verdad?, en el movimiento, los usos musculares por la longitud del músculo y finalmente los corpúsculos de Ruffini por el grado de rotación que tiene la articulación. Y los receptores táctiles van a determinar la angulación articular para identificar la posición. Los usos musculares determinan la angulación articular en el recorrido medio del movimiento, detectan la velocidad de cambio rápido de qué? De la longitud del músculo. De eso se ocupan estos usos musculares. Están en el vientre del músculo, en lo que se conoce como fibras intrafusarias. Y finalmente están estos otros corpúsculos que determinan la posición en la angulación extrema de la angulación de la articulación, ¿no? Bien, entonces son una serie de receptores que nos transmiten una información clave sobre la posición de nuestro cuerpo. Los otros receptores nos transmiten estímulos que vienen de afuera, ¿no? Impacto, presión. Finalmente veremos la transmisión por el sistema anterolateral, la vía anterolateral. También son señales ascendentes que llevan a la vía anterolateral, señales sensitivas. Esta vía transporta señales que no requieren una localización diferenciada, digamos, de la fuente de origen del estímulo, tampoco una distinción y la gradación, digamos, de la intensidad del estímulo. Generalmente por esta vía entonces se va a transmitir dolor, calor, frío, tacto grosero, cosquilleo, picor y todo tipo de sensaciones sexuales. Vamos a ir un poquito atrás. Aquí, ¿no? Y entonces nos vamos a ocupar de esta otra fibra nerviosa, la que está más externa. Vean, esta fibra va a ingresar directamente por el asta posterior y va a hacer contacto con los núcleos, ¿no? Las láminas del asta posterior. Y va a ser, digamos, sinapsis con interneuronas que están en las distintas láminas y luego va a atravesar la comisura anterior y se va a ir hacia el lado contralateral de la médula para ubicarse en el fascículo espinotalar.
sistema anterolateral. Este es el sistema del fascículo espino-talán. Desde aquí va a ascender hasta el tálamo, ya sin más entrecruzamiento, porque ¿dónde se entrecruza esta vía? En el mismo punto en el que ingresa. Fíjense, va a ingresar. Este es un nervio tipo C, un nervio tipo A delta, está trayendo estímulos groseros, estímulos de calor, de frío, de dolor, de cosquilleo, ¿no? Generalmente con nervio C, va a ingresar al asta posterior, va a hacer entonces contacto con las distintas láminas y luego va a con neuronas, interneuronas, están aquí, luego va a atravesar por la comisura anterior directamente al lado contralateral y se ubica en el fascículo espino-talán. Bien, entonces volvamos a donde está. Ahí. Entonces, vemos que ingresa, ¿no? Por el asta posterior, atraviesa la comisura anterior y asciende, ¿no? Hasta sin mayor sinapsis. Lo que sí es que va dejando fibras a nivel del bulbo, a nivel del mesencéfalo, ¿no? hacia el cerebelo, van quedando fibras, ¿no? Pero, ¿hasta dónde va a llegar este fascículo? Hasta el tálamo. En el tálamo, este fascículo va a prácticamente terminar en dos tipos de núcleos. En algunas fibras van a terminar en el complejo ventrobasal, en el mismo lugar donde hacen la sinapsis, las fibras de la cinta de Rayleigh, que luego van a continuar con una neurona de tercer orden hasta la corteza somatosensitiva. Entonces, en el núcleo ventrobasal. Pero una otra parte importante va a determinar en los núcleos intralaminares del tálamo. ¿Sí? Estos que llegan hasta el complejo ventrobasal suelen también hacer contacto con las neuronas del tercer orden que llevan la información sensitiva hasta la corteza somatosensitiva. Y entonces se puede tener algún tipo de localización del estímulo, desde donde a partir del estímulo. Pero ya no es porque esas fibras se continúen directamente, sino que aquí suelen hacer sinapsis con las neuronas que están llevando la información fina, la información discriminativa, ¿sí? En el núcleo ventrobasal. Bien. Una característica de la transmisión por el sistema anterolateral, ¿no? Vean, está encargada de las señales sensitivas ascendentes, perdón, ya lo que hemos visto, el dolor, calor, etc. ¿Y qué características tiene? Uno, es la velocidad de transmisión. Aquí es baja la velocidad de transmisión. De hecho, tanto las fibras C como las A delta son lentas. El propio fascículo transmite de manera lenta la información, ¿no? Vean, entre 8 a 40 metros por segundo. Muy lento en comparación a 80 o 70 metros por segundo por la vía de la columna dorsal. El grado de localización espacial de las señales es escaso. Entonces, aquí me pica la pierna, pero no puedo localizar el punto exacto, pero sé que me pica la pierna, ¿no? Una área
la tierra, o el cosquilleo, o el mismo dolor, en especial el dolor lento, el que va por fibra C, y que en el fascículo espinotalámico, lo vamos a ver en la próxima clase, si ya no tenemos tiempo, yo creo que ya no. Pero el dolor lento va a ir por una vía del fascículo espinotalámico, lo que se llama el fascículo paleoespinotalámico. Ese es mucho más lento todavía en su producción. En cambio, el fascículo neoespinotalámico es mucho más rápido que el paleo. Entonces tenemos dos tipos de dolor, un dolor rápido y un dolor lento. En sus características, el dolor rápido es agudo, punzante, eléctrico. En cambio, el dolor lento es un dolor sordo, es un dolor, digamos, que empieza muy suave al principio, es una molestia al principio, y luego se va intensificando hasta hacerse insoportable. Un ejemplo del dolor rápido es el pincho, ¿no? El pincho es el dolor rápido. Un ejemplo del dolor lento es un dolor, digamos, intestinal, un dolor de muelas. Empieza una molestia y a la noche ya estoy tirado en cama pidiendo un calmante, porque venga el dentista y no importa que me saquen ni nada, pero mucho dolor, ¿no? Son dos tipos de dolores diferentes, tienen días diferentes. Entonces, el grado de localización espacial y la velocidad con la que va el dolor es digamos, escaso, la velocidad es lenta. La gradación de la intensidad es menos precisa. Lo mismo con el tacto. Hay el tacto grueso. Pero ese tacto grueso que nos permite saber que estoy tocando un objeto, pero no puedo discriminar ni la textura, ni la forma, ni el peso, ni el tamaño del objeto con precisión. El tacto fino me permite todo eso. Y finalmente la capacidad de transmitir señales que se repitan o varíen con rapidez es mala. Es incapaz de transmitir vibraciones. El sistema intergaláctico. Bien, creo que hasta aquí vamos a ver hoy día. ¿Ya? Mañana vamos a ver algo interesante. Vamos a ver algo que química es muy importante para todos los